Un saludo, amigos. ¿Qué evangelio tenemos delante hoy? En este domingo cuarto de Cuaresma, ¿el Hijo pródigo o el Padre misericordioso? Sin duda que para todos es un evangelio muy querido y que nos dice mucho. Para mí, como discurso, me parece la mejor página que describe cómo es Dios. Solo superada por los hechos después de la pasión de Cristo, de la entrega de Cristo. Pero como discurso, como ejemplo de lo que es Dios, como descripción de lo que es Dios y su amor, me parece insuperable y a la vez tan sencillo. Dice tantas cosas. Yo la verdad es que casi no sé ni por dónde empezar de tantísimos detalles. Lo hemos meditado tantas veces, en tantos retiros, en tantos ejercicios. Bueno, vamos a escoger algo por meternos en ello y sobre todo por intentar vivirlo, por intentar vivir esta liturgia y este evangelio. Lo primero que me fijaría es en la dificultad que tenemos los hombres para reconocer el pecado. Siempre me llama mucho la atención. Es algo universal. ¿Qué dificultad hay para reconocer el problema? Para reconciliarse con Dios no es la misericordia de Dios, no es el perdón, es el reconocimiento del pecado. Con qué facilidad reconocemos el pecado ajeno, pero reconocer el propio pecado, ¿cuánto nos cuesta? Qué ejercicio tan difícil. Veamos un poco al joven rico, al hijo pródigo. Él, lo primero, se cree con derecho. Dame mi parte de herencia, dame la herencia que me corresponde. No considera que esté pecando, sino se considera con derecho a lo que está reclamando. Es mío, dámelo. Y además nos dice, se fue lejos, alejándose del Padre porque el Padre le estorba para ser feliz, le estorba para disfrutar de esa pretendida herencia. Y enseguida nos dice, derrochó toda su fortuna viviendo perdidamente. ¿En qué consiste el pecado? En irse lejos del Padre, en rechazar al Padre, en gastar la fortuna, en querer verla como suya cuando no es suya, quizá en todo, ¿no? Solo añadiría que hay un detalle en la cultura judía de entonces por la que el hijo menor heredaba una parte más pequeña, pero además heredaba la propiedad, no el usufructo. El usufructo seguía siendo del padre, de forma que no podía disponer de sus bienes hasta la muerte del padre, no los tenía en propiedad. Me parece importante porque nos tenemos que dar cuenta que nuestros bienes no son nuestros. Somos administradores, y cuando digo bienes no digo solo dinero, no digo solo las cosas, digo nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra capacidad de amar, de entender, no es nuestra, es prestada. Somos administradores de unos dones que se nos han dado, pero que no son nuestros. Y la prueba es que en cualquier momento los perdemos o los podemos perder. Bien, las contrariedades que este hombre va a vivir le hacen reflexionar. Quiero subrayar simplemente cómo las contrariedades son buenas y son un don de Dios. Las contrariedades son los que le hacen volver, recapacitar y volver, darse cuenta de que ha equivocado los pasos y de querer volver. No siempre se dan las contrariedades. Hay a veces que al que hace el mal le va bien. Por eso digo, la contrariedad es un don que nos hace pararnos y que nos hace volver. Y al final, este hombre decide, me pondré en camino. Qué gran valentía hace falta para dar este paso. Qué gran valentía hace falta para decir, lo he hecho mal, me he equivocado, no he hecho culpas a nadie, sino que me vuelvo a la casa de mi padre y reconozco que he hecho las cosas mal.
Por otro lado, la descripción de la misericordia de este Padre es una catarata de verbos que suelta Jesucristo uno detrás de otro. Parece como si se emocionara hablando de este amor misericordioso del Padre, y suelta una cantidad de verbos para expresar y explicar lo que es la misericordia de Dios. Dice, le vio venir, prueba de que se asomaba, prueba de que él esperaba. Se conmovieron sus entrañas, es decir, él seguía sintiéndose padre. A lo mejor el hijo ya no, el hijo se fue. El hijo ya no quería ni siquiera venir como hijo, sino como un jornalero más. Y sin embargo el padre le seguía sintiendo como hijo y se le conmovieron las entrañas. Echó a correr antes de que el otro dijera nada, antes de que se excusara, antes de que pidiera perdón. Echó a correr, se le echó al cuello, le llenó de besos y enseguida dijo: vestidlo, ponedle las sandalias, ponedle un anillo, con el significado que tiene eso de darle la dignidad, darle el anillo con el que podía ser otra vez administrador de su casa, decidir sobre sus bienes, ponerle las sandalias como señal de libertad, de señorío. Matad el ternero cebado, vamos a hacer un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y lo hemos recobrado. ¡Qué catarata de descripción de la misericordia de Dios, de cómo es Dios! Yo creo que nunca nos hubiéramos atrevido a pensar que Dios es tan bueno si no es porque Jesucristo nos lo explica de esta manera en esta parábola. Y en tercer lugar, la postura del hijo mayor. Me parece terrible y me parece tan mala como la del hermano pequeño. Dice: yo siempre he estado toda la vida contigo sirviéndote y no he desobedecido nunca una orden tuya. Es decir, no tenía a su padre como padre, sino como patrón, como jefe. Él era el obrero obediente de este jefe. No era el hijo amante de su padre, ni se sentía amado. No había entrado en él el amor de Dios. ¡Qué terrible! Vivir al lado del Padre y no sentir el amor del Padre y no tener esa relación filial. Cuidado, que esto puede ser. Podemos estar cerca de Dios, cerca de las cosas de Dios, sin amarlas, sin amar lo que tenemos entre manos, sin amar a Dios, que le tenemos tan cerca y tan a nuestro lado. Y curioso, cuando se expresa le dice: ese hijo tuyo que ha gastado sus bienes de mala manera, y el padre le dice: tu hermano. Cuando habla él, le dice tu hermano. Es decir, cuando uno no tiene una relación con el padre, tampoco tiene una relación con los hermanos, ni los siente como hermanos. La familia se hace en torno al Padre. En fin, es un evangelio tan maravilloso, tiene tanto para pararnos. Yo deseo, sobre todo, que este domingo sea un encuentro con la misericordia de Dios y que podamos sentirnos abrazados y besados por Dios y queridos por Dios de esta manera. Un abrazo a todos, feliz domingo.